Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro Comité de Legislación e Impuestos de la tarde de hoy. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes en nombre de Paula Alzate, la chair del comité, y mi persona, Nicole Fernández. Hoy tenemos un tema sumamente actual. Vamos a hablar de la protección de datos en el sector bancario y para ello tenemos los invitados, pues los expertos de lujo que tenemos con nosotros. Quiero agradecerles su participación la tarde de hoy. Y bueno, para empezar, voy a dar un breve resumen curricular de cada uno y luego vamos con la presentación de ellos, que seguramente va a ser de sumo interés para todos nosotros. Agradezco que los que tengan consultas o preguntas para el final, pues la pueden dejar en el chat de este comité y lo vamos a leer directamente del chat al finalizar la presentación. Hoy nos acompaña Nicole Férez, ella es abogada senior de propiedad intelectual en BDO, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, tiene un LLM en Legal Tech y Gestión Digital de la Abogacía de la Universidad de Salamanca en España, un LLM en Derecho de Propiedad Intelectual de Queen Mary University of London de Londres y es becaria Chevening 2021-2022. Su práctica ha sido reconocida por distintos rankings en la materia como Associates to Watch de Chamber and Partners, Recommended Individual de WTR 1000, Highly Recommended Individual de Leaders League y Rising Star por Managing IP, obteniendo excelentes recomendaciones de sus clientes por un destacado servicio. Chamber and Partners reconoce su práctica mencionándola como que Nicole tiene un amplio conocimiento en el campo de la propiedad intelectual. Participa activamente de distintas asociaciones como ACIPI, APADEPI, INTA e IPANDETEC, logrando tener un sólido networking en el gremio legal. Además, ha sido expositora nacional e internacional en diversos foros sobre propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Y junto a Nicole tenemos al licenciado Javier Jiménez. Él es ingeniero informático con maestría en nuevas tecnologías y sistemas informáticos de la Universidad Francisco de Vitoria. Cuenta con un MBA de la Escuela Europea de Dirección y Empresa y una maestría en finanzas de la Universidad de Tulane. Fue gerente de Relaciones y Estrategia de Clientes de Banco Santander, luego gerente de segmento Advance en Banca de Consumo y Administración de Patrimonio en HSBC, director de análisis de datos en Grupo Bancolombia y representante de la Asociación Bancaria de Panamá ante la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de Transformación e Innovación en Banco Prival. Bueno, definitivamente los expertos, los dejo, Nicole, pues en tus manos el comité, mi tocaya, así que les deseo todo el éxito. Muchísimas gracias, Nicole, por la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. Un momento para... ver. Perfecto. Que podamos empezar la conversación de hoy. Bueno, gracias a Nicole y el Comité de Legislación de Impuestos y a Paula por el espacio. También gracias a AmCham por permitirnos estar el día de hoy para conversar un poco sobre este tema que es tan interesante y tan novedoso para la legislación panameña como es la protección de datos y que ha sido el sector bancario uno de los primeros sectores en tener una normativa sectorial que regule la materia para lo que es el ejercicio de su actividad. El día de hoy nos va a acompañar Javier y vamos a tener la oportunidad de tener una conversación desde el punto de vista legal y poder conocer un poco sobre la norma, pero también consideramos que era de suma importancia que podamos añadir dentro de esta conversación lo que viene siendo también la perspectiva de un experto en lo que viene siendo la aplicación de estas normas dentro pues de lo que viene siendo las entidades bancarias. Como bien mencionó Nicole, soy abogada senior en BDO y es pues un placer el día de hoy estar con ustedes. En Panamá la normativa aplicable en materia de datos personales a manera general y a manera de normativa específica, ya que pues existen en otras normas lo que viene siendo los antecedentes antes de que contáramos con una legislación especial.
en la materia son la Ley 81 del 2019 sobre protección de datos personales y el Decreto Ejecutivo 285 del 2021. Entre uno y el otro hubo una vacatio legis en lo que fue la aplicación de esta norma, que entró finalmente en vigor pues en el 2021. Luego contamos con lo que viene siendo la norma sectorial, que no es más que cumplir con una obligación que se establece en la legislación de la Ley 81 del 2019, que establece que cada sector regulado deberá poder crear su normativa sectorial atendiendo a su actividad una vez que sea aprobada y reglamentada la ley. En esto, lo que fue la Superintendencia de Bancos de Panamá fue la pionera y es el primer sector pues, que cuenta con esta normativa sectorial, que es el Acuerdo 001 del 2022, que establece los lineamientos especiales para la protección de datos personales tratados por las entidades bancarias. Es de suma importancia conocer que la aplicabilidad de la Ley 81 es bastante amplia. Es una normativa que es aplicable a todas aquellas bases de datos que se encuentran ubicados en territorio panameño e inclusive en el caso tal de que el responsable del tratamiento se encuentra domiciliado en territorio panameño. Esto quiere decir que a pesar de que la base de datos no se encuentra en Panamá, si el responsable del tratamiento se encuentra en territorio panameño, pues le aplicará la Ley 81 del 2019, el decreto ejecutivo y pues en caso tal de que sea una entidad bancaria, le aplicará pues también lo que viene siendo el Acuerdo 001 del 2022. Es importante también conocer de que si bien existe un marco general y un marco especial en lo que es la aplicabilidad de la norma, todas las normas que aquí se mencionan son aplicables al sector bancario y no se excluyen una de la otra, sino todo lo contrario, se complementan para lo que viene siendo el correcto y adecuado tratamiento de los datos personales de aquellas personas que accedan al sistema bancario. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? A manera general, cuando hablamos de pilares del tratamiento adecuado de datos personales, debemos enfocarnos en 4 puntos en específico a manera legal. Estamos hablando de los principios, las causales de licitud, las excepciones y los derechos ARC. Por ejemplo, porque entraremos un poco más a fondo en el tema de los principios y los derechos ARCO más adelante, pero me gustaría ejemplificar lo que son las causales de licitud y las excepciones. Lo que es la norma general, la Ley 81, establece que se debe cumplir a menos con una de las causales de licitud. Entre estas se puede encontrar el consentimiento, que siempre escuchamos al respecto, pero no necesariamente siempre tiene que ser el consentimiento. Pudiese ser que sea un tratamiento que se esté realizando en el ejercicio de una obligación contractual o una obligación legal en donde el titular del dato personal es parte. Y luego tenemos los que son pues las excepciones a lo que vienen siendo esas causales de ilicitud o lo que viene siendo el cumplimiento de estas, dentro de las cuales se encuentran aquellas que sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, siempre y cuando cuenten con el consentimiento previo. Es decir, si cumplimos con las causales de licitud o una excepción que se encuentre contemplada en lo que viene siendo en el artículo 8 de la ley, estamos haciendo un tratamiento lícito. Y en este caso, para el sector bancario, a pesar de que sea una excepción, el consentimiento sigue siendo una parte esencial de lo que viene siendo el tratamiento de los datos personales para el sector bancario. ¿Cuáles son los principios del tratamiento de los datos personales? A mí me gusta siempre mencionar que con los principios, pues, nosotros estamos cumpliendo con lo que viene siendo realizar un ciclo adecuado de los datos personales. Siempre que involucramos desde el momento de lo que viene siendo la arquitectura de ese ciclo del tratamiento de los datos personales, los principios, estamos pudiendo identificar la manera en la que estamos tratando los datos personales y si verdaderamente estamos cumpliendo o no con la norma. Y adicionalmente, lo que viene siendo el acuerdo de la superintendencia establece pues que los principios del tratamiento deben estar
comprendidos en toda etapa del ciclo del tratamiento del dato personal, inclusive desde lo que viene siendo el diseño y la comercialización de los productos bancarios, la relación contractual y hasta que persista la obligación legal de conservar los datos dentro de la entidad bancaria. Eso quiere decir que los principios, si bien usualmente en el tratamiento de datos personales son imperativos, cuando entramos en lo que viene siendo las relaciones bancarias, estos pasan inclusive a tener una mayor importancia y preponderancia dentro de lo que viene siendo la licitud del tratamiento. Quiero pasar sobre ellos bastante rápido porque son aproximadamente 8 a 10 principios. Es importante conocerlos, pero no podemos entrar a profundidad en ellos, ya que tanto la ley, el decreto y lo que viene siendo el acuerdo desarrollan cada uno un poco más para poder tener el cumplimiento en el área sectorial. Tenemos el principio de lealtad, que no es más que podamos obtener esos datos personales sin incurrir en coerción, engaño o falsedad con el titular. Tenemos la finalidad o el principio de finalidad, que es que los datos siempre deben ser usados para fines determinados y explícitos y no pueden ser utilizados para fines que sean incompatibles. A manera de ejemplo, si yo recolecto un dato personal únicamente para brindar un servicio bancario, si yo no cuento con el consentimiento para realizar otro fin, como puede ser un servicio de mercadeo, o si dentro de mi banco tengo la posibilidad de brindar servicios de seguros o ofrecerles seguros a mis clientes, yo no debería ejercer actividades de mercadeo sobre el área de seguros de mi banco, porque eh, no es la autorización o el consentimiento que me dio el cliente para poder utilizar su dato personal. El principio de proporcionalidad significa que yo no debería recolectar más que aquellos datos necesarios para la finalidad a la que yo voy a darle tratamiento a esos datos, es decir, un principio de minimización. Veracidad y exactitud no viene a ser más que los datos deben siempre ser veraces y deben estar puestos al día. Por eso es importante también que dentro de lo que vienen siendo las entidades bancarias se cuenten con campañas de actualización de datos que nos permitan en todo momento poder asegurarnos que contamos con datos veraces, que no sean inexactos, desfasados o irrelevantes dentro de nuestras bases de datos. El principio de seguridad de los datos es, pues, asegurar tanto la seguridad como ciberseguridad de la información y poder informar en tiempo y las formas que exige la ley lo que viene siendo alguna vulnerabilidad que haya sufrido nuestra base de datos. El principio de transparencia no es más de que en todo momento debemos poder comunicarle al titular todo lo que tiene que ver con su tratamiento de los datos personales en un lenguaje claro y sencillo. De hecho, lo que viene siendo el acuerdo de la superintendencia desarrolla mucho más lo que viene siendo el principio de transparencia, estableciendo requisitos en específico para poder informar al titular respecto a la utilización de sus datos personales. La confidencialidad, pues, se debe guardar el secreto sobre los datos tratados. La licitud es que el dato debe ser recolectado mediante consentimiento o fundamento legal. Y en el caso del sector bancario debe cumplir con tener un consentimiento libre, expreso, preciso, previo, informado e inequívoco del titular de los datos personales. Y por último, la portabilidad es que el titular tiene el derecho a solicitar y obtener una copia de sus datos personales en un formato genérico y de uso común. De ahí podemos pasar a lo que son los derechos ARCOS. Es importante mencionar que los derechos ARCOS son derechos irrenunciables y básicos en lo que viene siendo el tema de privacidad. En todo momento, la entidad bancaria deberá asegurar el acceso a estos derechos, que podrá ser tanto por medios físicos como por medios electrónicos. Y es importante mencionar que lo que viene siendo el acceso a los derechos ARCOS debe ser de una manera sencilla, accesible y gratuita. Es decir, no se podrá coaccionar o evitar al titular a poder ejercer estos derechos
o crear procedimientos que imposibiliten que el titular pueda acceder a los derechos ARCO de una manera accesible. Y no puede existir mayores limitaciones que aquellas establecidas en el Acuerdo 001 del 2022. ¿Esto porque lo que viene siendo la ley señala claramente lo que son los derechos ARCO? El decreto ejecutivo 285 establece ciertas limitaciones y en qué casos existe viabilidad para la solicitud y en qué casos no existe viabilidad para la solicitud de ciertos derechos. Y posteriormente el Acuerdo 001 del 2022 también establece lo que viene siendo la viabilidad y cuando no hay procedencia en el caso del sector bancario, adicional a lo que ya se encuentra establecido en el decreto ejecutivo 285 del 2021. Adicionalmente a lo que son estas restricciones, las entidades bancarias no pueden adicionar otra restricción porque en ese caso estaríamos faltando a lo que viene siendo la normativa, tanto general como la normativa específica. ¿Cuáles son las consideraciones esenciales de los derechos ARCO? El derecho ARCO no significa, y en Panamá sería ARCOP, no significa más que el derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. ¿Esto qué quiere decir? El derecho a acceso es permitir al titular que obtenga, pues, qué datos están siendo tratados dentro de la entidad bancaria, cuál fue su origen y para qué están siendo tratados. Tanto el decreto 285 como el acuerdo 001 establecen causales en las cuales no se aplicará el derecho a acceso. El derecho de rectificación es el derecho que tiene toda persona de solicitar la corrección de datos personales que se encuentren incorrectos, irrelevantes, incompletos o desfasados. El derecho de cancelación no es más que solicitar la eliminación de estos datos que pues ya se encontrarían, como hemos mencionado anteriormente, incorrectos, irrelevantes, incompletos o desfasados. Y el derecho a oposición, que sé que es bastante ejercido, no es más que oponerse por motivos fundados y legítimos a negarse a proporcionar sus datos personales o que sean objeto de determinado tratamiento. Y el derecho de portabilidad, pues, es el derecho a obtener de manera estructurada los datos que están siendo objeto del tratamiento. Importante tomar en consideración de que hay que cumplir con todas estas solicitudes en tiempo y en forma y estas se encuentran establecidas en el decreto ejecutivo 285 y en el tema de la viabilidad y cuándo proceden y cuándo no en el sector bancario se encuentran recogidos en el acuerdo 001 del 2022 bajo varias causales. El consentimiento. El consentimiento es el pilar de la relación bancaria. En cuanto a la recolección y tratamiento de los datos personales, salvo que exista un fundamento legal que así lo prevea. Un ejemplo pudiese ser la evaluación o prevención de riesgo para poder aceptar un cliente, ya que nos encontraríamos ante lo que viene siendo temas de prevención de lavado, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas o de destrucción masiva. Ese pudiese ser un ejemplo en donde pues existe un fundamento legal que así lo prevea o inclusive que sea un fundamento que se encuentra establecido especial en la ley bancaria. Adicionalmente a lo que viene siendo las consideraciones esenciales del consentimiento, que vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos en el sector bancario, se debe cumplir con el deber de información contemplado en el Decreto Ejecutivo 285 del 2021. El deber de información establece una serie de situaciones o información que se le debe brindar al titular previo a que éste dé el consentimiento para la utilización de sus datos personales. Por ejemplo, lo que viene siendo la finalidad o finalidades del tratamiento, intenciones de transferencias tanto internacionales como transferencias entre grupos, lo que viene siendo la existencia de los derechos ARCO, también las formas para poder ejercer los derechos ARCO, entre otra información que debe ser comunicada al titular nuevamente en un lenguaje sencillo y claro.
Esta información se puede facilitar a través de aviso de privacidad o las condiciones del servicio a prestar, en caso tal, pues, de que estemos hablando de un tema en donde ya se va a firmar un contrato bancario con la persona. Y en todo momento se debe asegurar la trazabilidad. Importante que en todo momento podamos asegurar, pues, que se firmó dicho consentimiento o que la persona, efectivamente, el titular del dato personal, dio ese consentimiento. El consentimiento se puede brindar tanto por medios físicos como por medios digitales. La ley no prevé o exime al uno del otro. Puede en todo momento el banco adaptar pues sus procesos para poder tener lo que viene siendo el consentimiento de cualquiera de las dos maneras. El aviso de privacidad no es más que el mecanismo para informar al titular sobre cómo van a ser tratados sus datos personales y para qué finalidad, qué derechos tienen, entre otros. Ese aviso de privacidad tiene que cumplir con información mínima, además del deber de información que se encuentra en el Decreto Ejecutivo 285. Esta información que se encuentra aquí, pues viene siendo lo que exige el Acuerdo 001, que viene siendo la descripción del tipo de información que se va a recabar, los casos en que puede ocurrir transferencias a terceros y finalidades de dicha transferencia. Muy importante en el caso tal de que esas transferencias pues sean transferencias internacionales que se cumplen con una de las causales de licitud que se encuentra para las transferencias internacionales que se encuentran en la Ley 81 y en el Decreto Ejecutivo 285. ¿Cuál es el periodo de vigencia de la información y el proceso de modificación? Y en caso tal de que pues no se tenga el periodo de vigencia, que se pueda tener cuál es la lógica aplicada para poder recabar y almacenar esos datos personales por ese tiempo en específico. ¿Cuáles son los mecanismos de reclamo? Aquí es bastante importante conocer de que además de poder interponer un reclamo ante lo que viene siendo la entidad reguladora en esta materia, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la ANTAI, en todo momento se le debe poner en comunicación a los titulares de los datos que también tienen el derecho de poner los reclamos pertinentes ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. El derecho de presentar pues el reclamo ante la Superintendencia de Bancos y cumplir con todos y cada uno de los literales que se encuentran contenidos en el artículo 14 del decreto, que es el que contiene lo que viene siendo el deber de información que se le debe brindar al titular de los datos para poder cumplir con el consentimiento. ¿Qué control interno debe tener la entidad bancaria? Las medidas de control interno que nos solicita lo que viene siendo el Acuerdo 001 para las entidades bancarias, además de aquellas que se encuentran contenidas supletoriamente también en el Decreto Ejecutivo 285 de 2021 y la Ley 81 del 2019, son las siguientes. Primero, las entidades bancarias deben contar con un oficial de datos personales. En el Decreto Ejecutivo 285, cuando se habla de oficial de datos personales, esto se ve como una medida de aseguramiento del cumplimiento. Sin embargo, no es obligatorio para otras entidades contar con un oficial de datos personales. En el Acuerdo 001 se establece que para las entidades bancarias se deben contar con oficial de datos personales para poder cumplir con lo que vienen siendo las medidas de protección de datos personales. Anualmente, la Junta Directiva deberá certificar que conoce y cumple con el régimen de protección de datos personales, que el banco cuenta con las políticas y procedimientos de gestión para los datos personales, que la Junta Directiva ha sido puesta en consentimiento de la efectividad de esas medidas implementadas por la entidad bancaria, y esto es una certificación que se deberá presentar anualmente, 60 días siguientes al cierre de lo que viene siendo el periodo fiscal. Y con esto me gustaría pues hablar un poco del debate con Javier respecto a lo que ha sido la implementación de estas normas desde la parte técnica y desde la parte pues de un experto en el sector bancario. Javier, ¿estás listo para mis preguntas?
Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Cuéntame, Nicole. A ver, Javier, mira, en tu experiencia me gustaría saber, claro, es una norma bastante nueva y fue un cambio, creo que para todos, no solamente para las entidades bancarias. ¿Cómo ha sido la adaptación de las entidades bancarias, en tu opinión, a la normativa actual en materia de protección de datos, considerando los escasos casi 5 años que pues tiene la norma? Mira, yo creo que lo has explicado muy bien. Has explicado la ley y has explicado la regulación concreta para la banca. Creo que la banca actualmente en Panamá es lo más regulado a nivel de protección de datos por el tema de la exigencia del oficial de protección de datos y qué significa ARCO, ¿no? O sea, los derechos de los clientes sobre los datos. O sea, ¿qué implica eso? Eso implica un montón de cosas. Implica soluciones tecnológicas, implica trazabilidad del dato, implica tener personas, o sea, un gasto nuevo para las instituciones para atender esto. Y bueno, esos son unos temas complicados. Entonces, ¿cómo ha afectado esto a las entidades bancarias o cómo lo han asumido? Yo lo que he visto es que ha habido, pues primero, un proceso de adaptación gradual eh, desde que sale la ley hasta que sale el acuerdo. Siento que era un tema que estaba en la mesa, lo estaban trabajando los oficiales de cumplimiento de los bancos, hasta el momento en el que sale el acuerdo, que precisamente sale de una mesa de debate de los oficiales de cumplimiento donde dicen, oye, este tema no es nuestro, este tema es de otro tipo de player, que es el oficial de protección de datos, ¿no? Que al final un oficial de protección de datos se puede asimilar debajo de una estructura de gobierno de datos dentro de una institución, que eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuántos bancos tenían o estaban preparados para esto? Realmente muy pocos. Siento que en Panamá pues, pocos bancos estaban preparados para esto. Generalmente el tema del área de datos lo maneja un área de tecnología, no necesariamente tienen conocimiento de ni siquiera qué hay dentro de esos datos o qué significan esos datos. Luego hay una cantidad de reportes X para manejar los datos, obviamente, pues la reportería financiera, toda la información del cliente, tema de preaprobados, tema de productos financieros que ofrecemos al cliente, conocimiento del cliente, experiencia del cliente. Dentro de los bancos hay un montón de áreas para conocer muy bien al cliente, pero no necesariamente esas áreas están debajo de una cabeza o están estructuradas de una forma adecuada para tener o desempeñar un nuevo rol sobre protección de datos de esos mismos datos. Dicho esto, yo creo que ha sido una adaptación gradual. Creo que ha dependido mucho del entendimiento de la ley dentro de la organización. Digamos que se está colocando una nueva figura, que es el oficial de protección de datos. Lo que dice el acuerdo es que el oficial de protección de datos reporta a la junta directiva, no al CEO. Yes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí el CEO está viendo un jugador nuevo que le rebasa por la derecha y habla con sus jefes, que son la junta directiva. ¿Cómo les sienta esto a los CEOs? No lo sé. Entiendo que ahí tenemos una nueva una nueva línea de costos para el banco, porque tiene que invertir en rehacer procesos, en meter tecnología. Esa tecnología, obviamente, pues requiere que a lo mejor que se rehaga incluso la propia infraestructura tecnológica de la organización, ¿no? Porque aquí tenemos que entender que necesitamos gestionar los metadatos. ¿Qué son los metadatos? El mapa de datos de la organización. Tú, cuando recibes un dato de un cliente, ese dato hace un spread en un montón de componentes tecnológicos y tienes que tener ese mapa para entender dónde están esos datos. Ese mapa es generalmente muy complicado de tener, no se puede manejar en Excel, eso hay herramientas especializadas para eso y es un costo tecnológico. Y luego hay que ver también cómo está esa infraestructura tecnológica de la organización para ver qué tan complicado es implementar una herramienta de estas, ¿no? Recordemos que la banca pues, tiene muchos sistemas legacy, que son unas bases de datos bien complicadas de acceder. Tienen pues, todos los canales digitales, tenemos sucursales con software para atención de sucursales, CRMs, BPMs para subir los procesos. Hay un montón de tecnologías que acompañan en el día a día de los bancos y estas tecnologías se ven impactadas por la parte como te digo, de protección de datos, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues después de crear este rol, encajarlo dentro de la organización, que este rol pues compite con recursos con el resto de la organización para poder desarrollar este tipo de tecnologías o de nueva infraestructura tecnológica, entra dentro también la cultura de la propia organización, ¿no? O sea, tiene que haber una cultura orientada a datos para entender qué vamos a hacer con los datos. O sea, aquí en el pasado, en la banca, los datos pues eran, no sé, como cualquier cosa, ¿no? Ahora mismo, obviamente, prácticamente todas las instituciones
no tanto la banca, sino prácticamente todos los negocios están orientados al tema de datos, ¿no? Desde los datos se saca la rentabilidad en las organizaciones. Entonces, ¿cómo embutimos ese desarrollo estratégico dentro de las organizaciones con este tema de protección de datos? Igual, protección de datos también tiene una variante que se va por la parte de ciberseguridad, ¿no? Generalmente las áreas de seguridad de los bancos, sin saberlo, reciben una nueva tarea que es catalogar los datos, los activos que significan los datos para las organizaciones. Tienen que crear lo dice la propia regulación, tienen que crear un listado de activos que son básicamente datos. Por ejemplo, o sea, la contabilidad de un banco, ¿no? Es un activo que lo pueden declarar como un activo de la organización y que es un activo conformado por datos o los datos de los clientes para temas de marketing o cualquier cosa. Entonces, ya entran nuevas tareas para dentro que funcionan dentro del equipo de seguridad, que se tienen que embutir o tienen que trabajar en paralelo con un equipo de protección de datos, que tienen que trabajar en paralelo con las áreas de negocio, que tienen que tecnología, imagínate, o sea, un cacao. Por eso yo siento que ha habido, pues, obviamente, primero un entendimiento de la ley por parte de la propia organización. Se van asentando las estructuras, sobre todo C-Level. Ya se está empoderando, se está dando ya mucha más visibilidad al tipo de roles que juegan los Chief Data Officers, que llaman, que son las personas dentro de la organización que se dedican a cuidar, a generar valor desde los datos. Entonces, ahí entraría, pues, ahí puede entrar esa parte de protección de datos o de actividad de protección de datos debajo de una figura que entienda qué significa el generar valor de los datos, ¿no? O sea, pueden ser compatibles dentro de una estructura C-Level, ¿no? Con un CEO encima y con tareas que puedan estar reportando a una junta directiva sin necesidad de que se vea impactado en el día a día o que reciba alineamientos que le impidan reportar a la junta directiva lo que está pasando a nivel de desarrollo dentro de la organización o a nivel de inversión que debería de tomar la organización para realmente cumplir esos derechos ARCOP de los clientes. Y yo creo que sería eso. Solamente un punto que es importante. Dentro de los derechos ARCO de los clientes, realmente las siglas no definen exactamente todo lo que se hace, porque el más importante, el más difícil es la P de portabilidad, que no salen las siglas. Bueno, ¿portabilidad qué significa? Imagínense ustedes que mañana cierran su cuenta de Facebook. Tú le puedes solicitar a Facebook que te dé todos tus datos. ¿Todos tus datos que son? Tus chats, tus fotos, tus likes, todo. O sea, todo es todo. Y ellos te lo mandan en un comprimido, en un zip, te lo reenvían a tu correo y tú cuando abres eso dices, wow, no sabía que tenían tantos datos de mí. Bueno, pues aplica exactamente igual para las instituciones financieras. Aquí tenemos en los canales digitales biometría con los celulares. Aquí te identifica la cara con FaceTime, ¿no? Con lo que se llama Face Recognition. O si tiene un dispositivo de dedo, pues está tu huella. También tenemos cámaras en nuestros ATMs. ¿Qué pasa con esos vídeos? Tenemos documentos en sistemas de repositorio de digitalización de cédulas con nuestra cara. O sea, tenemos un montón de información, tanto biométrica como de data, y toda esa información debería de administrarse de aquí a un futuro, ¿no? Ya te digo, está siendo poco a poco. Creo que el organismo o la institución que mejor ha adaptado la ley de protección de datos en Panamá ha sido, desde luego, la Superintendencia de Bancos por la Banca, y van a la cabeza. Pero creo que queda mucho recorrido. Puesto. Javier, ahí concuerdo contigo en varias de las cosas que mencionabas. Y justamente te iba a hacer otra pregunta, pero creo que me la voy a saltar porque tocaste un punto muy importante y es que cuando hablamos de datos, siempre pensamos que los datos son el nombre, el apellido, el número de celular y no vemos el universo posible que puede existir de datos personales porque los datos al final es cualquier información que te pueda identificar o que te haga identificable como persona natural. Y mencionabas el tema de la biometría, que son datos sensibles y que como sabemos, lo que son los datos sensibles y los datos biométricos, pues tienen un nivel de protección superior a aquellos datos identificativos, como puede ser el nombre o el número de la cédula. Yo sé que pues recientemente, y sé que es un asunto que en estos momentos pues se está tratando a nivel de lo que viene siendo el ente regulador, pero recientemente pues pasamos, creo yo, por así decirlo, un escándalo o más bien una conversación bastante agitada respecto a lo que venía siendo la utilización de datos biométricos para lo que era el acceso a lo que eran productos digitales como temas de banca en línea, en donde pues si no se utilizaban los datos biométricos para entrar, no podías utilizar el servicio de lo que venía siendo la banca en línea, que esto pues se echó para atrás
en su momento. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría consultarte y ver tu opinión más allá también de cómo esto se puede regular considerando la sensibilidad del dato. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto, sobre los datos sensibles como condicionamiento para el uso de productos digitales, eh, como lo que vienen siendo la banca en línea, entre otros, tomando en consideración pues el tipo de dato y también pues que pueden existir otros medios para poder asegurar precisamente la seguridad de la información o más que nada lo que viene siendo que la persona que está entrando a esa banca en línea efectivamente es el titular de la banca en línea? Sí, mira, yo siento que se están centrando todas las balas hacia la banca, Nicole, y la banca es donde están los datos de forma más segura, posiblemente dentro de todas las instituciones. Te voy a poner un ejemplo. Los PHs. Tú vas a un PH y te hacen una foto a tu cédula. ¿Eso qué es? ¿Y a cuántas multas le han puesto un PH por administración de esa cédula? Con esa cédula pueden cometer un fraude, pueden abrir una cuenta en un banco. Sí, que sin un proceso de debida diligencia adecuado, pues te pueden hacer un fraude, pero te pueden abrir no voy a decir el banco, pero hay bancos eso que digitalmente con una foto de la cédula ya te pueden abrir una cuenta y pueden montar un fraude. Entonces, yo siento que se están enfocando demasiado porque la Superintendencia de Bancos está haciendo un muy buen trabajo, pero siento que hay otras instituciones, por ejemplo, la ANTAI se está quedando muy atrás porque hay muchas cosas que regular y muchas cosas que intervenir. Eso es lo primero que yo percibo. Lo segundo, estamos hablando de un tema de innovación. O sea, esto es claro, innovación versus privacidad. Recordemos algo. Al final, el 81 es una copia del GDPR, ¿no? Del GDPR. Entonces, es básicamente una traducción y adaptación. Entonces, nosotros sabemos que en Europa, más que en Estados Unidos, en Europa, tienen un tema de protección de datos muy, muy, muy severo, demasiado. Yo creo que siento que se pasaron. En Estados Unidos son más laxos y aquí, obviamente, la ley es muy severa. Si tú te la lees así de la A a la Z, siento que es muy severa. Ya está hecha, igual eso tenemos que ir adaptándola a como lo queramos, ¿no? Nosotros tenemos que cortar la innovación por el tema de privacidad. Mira, yo siento que no hay que cortar la innovación. Siento que tenemos que tener unos controles y tenemos que tener una conciencia de cuánto cuesta realmente tener esa privacidad de forma adecuada para las instituciones, ¿no? Y que eso luego sea pues, un win-win para las instituciones. O sea, al final, aquí los bancos tienen muchos temas que cumplir, que son muy caros, y tenemos también que saber que si nosotros le estamos atribuyendo a los bancos nuevos costos, los bancos van a tener que trasladar esos costos a sus clientes. Entonces, son temas que tenemos que ver. Pues digo, yo siento que es una lucha entre innovación y privacidad. Obviamente, a nadie le va a gustar que le hackeen su cuenta, que es un tema de seguridad, que es lo más importante, y que accedan a sus fondos y le quiten su plata, ¿no? Ahí, obviamente, es un tema que nos impacta a todos. Creo que los temas de biometría son unas cosas que deben de darse, o sea, tienen que empezar a implementarse, si no se han implementado ya, por supuesto, en la banca, que es un sector que maneja tu plata, y tienen que implementarse de forma adecuada. De forma adecuada significa, ya te digo, volviendo para atrás, los bancos están administrando muy bien sus datos, tienen una ciberseguridad muy, muy fuerte, tienen sus infraestructuras en data centers que ya están, digamos, muy profesionalizados con todos los elementos o componentes tecnológicos que se necesitan para proteger los datos. Siento simplemente que hay que profundizar en ese tema de explorar la metadata para saber dónde están todos los datos, que se tenga la conciencia de dónde está todo, incluyendo los biométricos, y luego, obviamente, pues reforzar toda esa parte de ciberseguridad. No cortar la innovación. Eso no debe de ser así porque al final la innovación se innova porque necesitamos nuevos sistemas de seguridad para luchar contra el fraude. Y eso es un tema que tenemos que tener en la cabeza y en el radar, ¿no? Al final hay un tema se llama prueba de vida, que me parece que hacia allá debemos ir todos. Prueba de vida es que sepan que eres tú el que está en el otro lado, ¿no? Del dispositivo o a través del medio en el que se te esté haciendo el checkpoint de que eres tú. O sea, prueba de vida. Estás vivo y eres tú el que estás abriendo algo, una cuenta o estás haciendo algo. Creo que todos los bancos debemos ir para allá y eso tiene un costo asociado en tecnología, en gastos que tenemos que hacer para ir para allá, pero le da una
una seguridad al cliente final muy fuerte, ¿no? Garantizamos que obviamente pues, su dinero va a estar a salvo y bueno, ahí tenemos que ver muy bien con el regulador cómo lo vamos a manejar para que todas estas cosas obviamente se vayan regulando, pero que vaya siendo pues poco a poco y ya te digo, sin cortar esas innovaciones porque son necesarias para proteger los intereses de los clientes, que por un lado van obviamente sus productos, su plata y por otro lado sus datos personales, ¿no? Que siento que ya, como te digo, en la banca está muy estructurado y los bancos pues ya han tenido mucho tiempo para ya tener un entendimiento y ya van creando estas estructuras y ya ahí sí creo que queda en responsabilidad de los CEOs que entiendan qué significa esto, entiendan que tienen que invertir en esto y tienen un presupuesto para esto, ¿no? Por supuesto, gracias. Me quedo con el tema de que no podemos cortar la innovación y que por supuesto tiene que ir de la mano de la parte de ciberseguridad definitivamente como un pilar y ahí para poder cumplir con el tiempo y poder tener el espacio de preguntas y respuestas para el público, lo que voy a hacer es que las siguientes dos preguntas que tenía te las voy a hacer en una sola, que básicamente son, Javier, para ti, ¿cuáles han sido las tres consideraciones más importantes para los bancos a la hora de adaptarse a la normativa de protección de datos? Y también, ¿cuáles han sido aquellos errores que has tenido la oportunidad de observar en el gobierno de datos de las entidades bancarias? Mira, creo que el primer punto, las tres consideraciones más importantes. Primero, todos los bancos tienen que tener un gobierno de datos, que es un área especializada que entienda de datos. O sea, es un área de datos. Igual que tienes un área de tecnología, tienes que tener un área de datos. Son dos cosas que van por separado. Eso es lo primero. Entonces, tú lo puedes tener metido dentro de un área de tecnología, lo puedes tener como quieras, pero tiene que haber un área de datos, un gobierno de datos detrás de ese área de datos. En ese gobierno tienen que tener sus foros, tienen que tener sus reuniones a nivel corporativo, C-level, que se entienda dentro de la organización qué se está haciendo con los datos de los clientes. Eso es un tema que tenemos que poner en el top, ¿no? En el top de la lista. Si no estás haciendo eso, estás mal, 100%. El segundo tema que yo diría, hay que meter la tecnología adecuada para cumplir la regulación. O sea, cómo tienes que habilitar a estos equipos con recursos para que ellos puedan hacer su trabajo. No puedes pretender que estos equipos lo hagan en Excel o que lo hagan sin manos, sin gente, sin conocimiento, que lleva al tercer punto, que es una parte de capacitación continua sobre lo que dice la regulación y cómo eso se aplica dentro de la tecnología del banco, dentro de los procesos del banco, de una forma horizontal y no en verticales, y luego la parte de cultura. Cultura, al final, como siempre, ¿no? Lo primero es el entendimiento de qué está pasando. Si tú quieres tener un área de datos que sea una vertical de la organización, estás mal, porque no estás cambiando los procesos horizontales que cubren o que dan servicio al cliente. O sea, que ya te digo, yo te diría que habría que poner un área de gobierno de datos en todas las organizaciones, en todos los bancos, y ese área de gobierno de datos debe de estar a nivel C-level informando de todo lo que pasa, para que tengan una visibilidad. Eso sería lo primero. Lo segundo, los errores. Mira, yo creo que el error es el que no haya habido un entendimiento de qué significa esto. O sea, nosotros manejamos información confidencial de los clientes, lo sabemos de toda la vida. También manejamos un área de seguridad que tiene que cuidar que nadie entre dentro de esa información, pero ahora tenemos que entender que nosotros somos, además tiene un nombre, somos los responsables de los datos de los clientes. Y luego hay otros que son los custodios. Los custodios serán los data centers donde tenemos estos servidores que nos ayudan a que la tecnología esté, pues eso, puesta en algún lugar. Nosotros somos los responsables como organización. Y al final, el responsable final es la junta directiva. Es decir, puede haber acciones penales contra la junta directiva por no haber habilitado a los clientes de sus derechos ARCO. Entonces, creo que hay un tema, ya te digo, donde yo he visto un poquito los errores, ha sido en el entendimiento en que no ha permeado en la cultura de las organizaciones. Y esto, te voy a dar un nombre de apellidos. Esto es por un tema de la cabeza de las organizaciones, que no lo ha terminado de entender. O sea, yo creo que es muy importante que se formen primero los CEOs y entiendan esto muy bien y no se dejen guiar tanto por los antiguos vicepresidentes de tecnología que le cuentan y tal, sino que más bien que se formen ellos y que entiendan esto para que ya ellos monten sus comités y monten sus temas respectivos de gobierno de datos dentro de sus organizaciones para saber cuáles son los siguientes pasos y qué inversiones tienen que hacer para estar de acuerdo a la ley.
supuesto. Creo que pues concuerdo contigo y creo que al final la conclusión también es el tema de capacitación continua, que empieza desde arriba y que va a lo largo de toda la organización para poder entender que esto es un tema que pues llegó para quedarse y que cada día va a estar desarrollándose más, porque a medida que se sigue innovando y que se sigue creando nuevos productos o nuevas tecnologías, siempre va a haber una afectación que tenga que ver con el tema de protección de datos y pues el tema de privacidad y que obviamente nos va a obligar también a repensar la norma como está, a repensar el acuerdo como está y a poder adaptarlos para poder precisamente cumplir con el tema de protección de datos personales. Yo creo, Javier, que con eso hemos terminado. Cualquier consulta, pues aquí está mi contacto y creo que se abre el espacio para preguntas y respuestas que creo que moderará Nicole. Gracias, Nicole, y gracias a Javier por abordar este tema. Ambos, la verdad es sumamente interesante. Tengo unas preguntas que anoté aquí para ustedes. Paula también envió unas preguntas a través del chat. Vamos a leer primero las de Paula. Para Nicole dice, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos legales que enfrenta el sector bancario en Panamá con respecto a la protección de datos desde el punto de vista legal? A ver, yo creo que lo comentaba muy bien Javier, es el tema del entendimiento de que pues existe esta norma y que hay que precisamente enfocar lo que vienen siendo recursos para poder cumplir con todo lo que exige la ley 81, el decreto y lo que viene siendo también el acuerdo. Em, no solamente a nivel de los CEOs, sino también a nivel del resto del personal y poder implementar medidas que pues sí respondan oportunamente a lo que exige la ley, por ejemplo, en la solicitud de los derechos ARCO, y lo digo desde un punto de vista que me ha tocado a mí como cliente de entidades bancarias pues vivir, más que nada, y también lo digo desde un punto de vista de comprender y considerar de que más que un gasto viene siendo tener un compliance con respecto a la norma, porque si no cumplimos con la norma, lo que vienen siendo las repercusiones pueden ser inclusive peores que la inversión. Como mencionaba Javier, puede haber una repercusión penal en contra de la junta directiva, pero también puede haber el tema de lo que vienen siendo las denuncias ante la ANTAI, en donde puede haber una multa para el banco. La multa, pues, si bien tiene un cap, eso no significa que existe una cantidad de multas que el banco puede recibir por año. Es más, dentro de una vulnerabilidad pueden haber 100 afectados y cada uno podrá presentar la denuncia respectiva ante la ANTAI y podrá la ANTAI multar por cada uno de esos afectados. Y adicionalmente estas personas también podrán perseguir lo que viene siendo daños y perjuicios por lo que viene siendo la afectación por la no aplicación correcta de la ley 81 y las demás normas. Entonces, sí creo que pues ese es el principal desafío. Me parece que es una norma bastante rígida, como mencionaba Javier, es muy similar a GDPR. Yo le llamo que es una GDPR medio tropicalizada. Entonces sí nos pone estándares bastante altos a los que como país no estábamos antes acostumbrados. Así que hay que ir adaptándonos. Ok, excelente. Ahí respondiste la pregunta que yo tenía también, así que ya me ahorro hacerte esa pregunta. Esto, para Javier, desde la perspectiva de innovación y transformación digital, ¿qué tecnologías consideras clave para garantizar la seguridad de los datos bancarios y proteger a los clientes frente a posibles brechas de seguridad? Al final, para temas de seguridad y ciberseguridad, o sea, las tecnologías son muy claras, ¿no? Uno puede instalar hay unas herramientas que se llaman Data Prevention Laws, que ya son muy estandarizadas de mercado para evitar que haya fugas a través del personal interno. Luego, obviamente, pues que tengas tu infraestructura en los lugares adecuados. Hay data centers aquí en Panamá, pero ya tenemos nube, obviamente, pues las nubes de Google, de AWS, de Microsoft Azure, que están pues negocios muy industrializados, muy bien hechos, con mucha seguridad. Creo que tenemos que empezar a mirar hacia allá, ¿no? Igual Panamá, si quiere apostar como país a seguir diciendo un tema de data centers, tiene también que apostar como país a traer talento aquí que sepa administrar este tipo de cosas de forma adecuada y a crecer en ese tipo de infraestructuras, ¿no? Pero entre tanto, ya te digo, tiene que haber una apertura
por ejemplo, siento que en Panamá el tema de nube es como un tabú para el gobierno. Y el gobierno es el que tiene que pronunciarse, igual que el ANTAI, Sí. y empezar a movilizarse hacia infraestructuras seguras. Yo por la banca no tengo ningún tipo de preocupación a nivel de Ley 81. Sí que estoy preocupado con la administración de los PH, con las telcos, con el propio gobierno. ¿Qué hace el gobierno con mi data? ¿No? Sí. ¿Qué hace la policía con mi data? O sea, ¿qué pasa con mi data? Eso es un tema que creo que hay que empezar a tener en la cabeza todos como ciudadanos panameños y como... ¿sabes? Claro. Y la pregunta que yo tenía para ti, Javier, bueno, estoy de acuerdo contigo, también me asusta a veces escuchar que los abogados que tenemos que enviar los beneficiarios finales de las compañías a la superintendencia, y la superintendencia tiene un portal y ese portal está encriptado, pero y entonces yo no sé cuántos hackers nuevos hay que saben cómo entrar a todas esas barreras, ¿no? Pero bueno, nos encomendamos a Dios y mandamos los beneficiarios finales. Tengo una pregunta para ti acerca de la figura del oficial de protección de datos. Esta persona, ¿qué experiencia o qué perfil debe tener una empresa, al menos nuestros miembros que son empresas multinacionales, bancos, etcétera? ¿Qué perfil debe tener un oficial de protección de datos según tu experiencia? Mira, esto está como muy discutido. Yo, pues, como me estás preguntando mi opinión, yo te doy mi opinión. Tiene que ser alguien técnico porque formar a alguien técnico sobre negocio es más sencillo que formar a alguien de negocio sobre algo técnico. Eso es lo que yo siento. Y ya hay estándares internacionales para este tipo de cosas. Por ejemplo, el DAMA es uno de ellos para poder construir un gobierno de datos en una corporación, una empresa. Entonces, creo que puede ser que se capacite un área de tecnología o a tecnólogos en temas de administración de datos y de entendimiento de datos. ¿Qué significa esto? Que ya no sirve el tecnólogo que sabe de tecnología. Ahora tienes que tener un tecnólogo que sepa tecnología, que también sepa de negocio, porque los datos al final, los negocios son datos por detrás, y que también entienda de procesos y que también entienda de comunicación, porque se tiene que comunicar con el resto de seres humanos. Entonces, pues es un rol medio enredado, ahí está, pero tiene que ser alguien que tenga pues esas capacidades, esos skills de management y que tenga también esos conocimientos, ¿no? Yo digo que está reñido, no solamente aquí en la plaza, hay poca gente que se dedica a esto y que sepa de esto, realmente que sepa. Y te hablo a nivel América entero y bueno, son posiciones codiciadas, pero si no las encontramos, tenemos que formarlos y tenemos que invertir en que este tipo de perfiles o alguien se le potencie y que pueda ser el que lidere con estos tipos de temas, ¿no? Claro. Sí, por eso mismo venía la pregunta, porque creo que es una figura que con los años pues va a tomar cada vez más relevancia. Las futuras generaciones se van a tener que especializar en protección de datos. Va a ser como casi que una carrera nueva que estudiar, así que hay un nicho ahí Vamos a ver. de... Hay un nicho Yo ahí. me acuerdo de una conversación que tuve con una persona que me pregunta, pues yo estaba dedicándome prácticamente dentro de la banca también a generar negocios desde los datos. Y me preguntó una vez una persona que estamos hablando de que, oye, hay que montar una arquitectura, hay que hacer así. Y me dice, oye, tú sabes esas cosas técnicas. Digo, joder, yo soy ingeniero de software. Pero nadie sabía que yo era ingeniero de software. Me pensaban que era, yo qué sé, pues un banquero más por ahí suelto, ¿no? Yo te digo que son unos roles muy raros que se han ido conformando, los puedes sacar de esas áreas de datos, todos los bancos, todas las instituciones tienen área de datos, pero tienes que formarlos, tienes que invertir. Sí, definitivamente. Bueno, no habiendo más preguntas, les quiero agradecer nuevamente a Nicole y a Javier por compartir sus conocimientos en la tarde de hoy con nuestros miembros. Este comité va a quedar en YouTube para que lo puedan compartir con los que no pudieron conectarse la tarde de hoy. Y nuestros patrocinadores, pues muchas gracias nuevamente por hacer esto posible. Nos vemos en la próxima. Listo, gracias. Muchas gracias, feliz tarde.